Pues así suena la única e internacional Sonora Santanera, a los cuales nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en el estudio. Siguen promoviendo precisamente este más reciente material discográfico con varias colaboraciones. Bienvenidos, don Arturo, Toño, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marquitos. Sí, efectivamente, mira, con mucho gusto venimos a presentarle nuestro más reciente material, que es un material de colaboraciones, como los anteriores que ya han ganado 2 Grammys latinos, y bueno, esperemos que este no sea la excepción. Esperemos que salga nominado y pues bendito sea Dios, ya es disco de oro, gracias a las ventas y al público que pues nos ha honrado con comprarlo. En este tiempo lograr disco de oro no es nada fácil porque es complicado, la industria está de... Tú sabes que esto ya es más difícil. Anteriormente, pues hace muchos años, cada año nosotros teníamos disco de oro, pero ahora es muy difícil y este ya va para el doble disco de oro y ya está anotado para los Latin Grammys. Ojalá pues salga también nominado y es que tengamos la misma suerte de los 2 anteriores, porque ya son 2 Latin Grammys y una nominación al Grammy americano, al Grammy Award, que fue el año pasado. Y ojalá te traiga la misma suerte. Corra con la misma suerte. Así es. ¿Qué colaboraciones contiene este disco? Pues mira, tiene colaboraciones muy importantes, como por ejemplo el señor Diego El Cigala, que cantó un tema muy bonito de una compositora cubana que se llama Insolina Carrillo, y se llama Dos Gardenias. El Santanero, bueno, que es el que están viendo en fondo de pantalla, ese tema era del maestro don Carlos Colorado, que en paz descanse, y así pues muchos temas. Traemos el Jibarito, que es una canción que grabara la reina de la salsa, la señora Celia Cruz, y aquí la vino a grabar la señora Lila Downs. Está la señora Marisela, está María León, Alex Sintes, Alex Lora, que con su estilo tan característico le viniera a dar un realce muy bonito a un tema que se llama Cómo sube la gasolina. Y bueno, es un material que hicimos con entre muchos más, no, perdón, se me pasan, pero entre muchos más, de los cuales aprovechamos este momento para agradecerles esta colaboración tan importante y que al disco le dio un realce muy grande. Son aproximadamente 66 discos ya grabados. Cuéntenos, van a tener también una mega celebración en un lugar icónico de aquí de la Ciudad de México, que es precisamente el Salón Los Ángeles, el próximo 3 de agosto. 3 de agosto. Así es un baile pues muy tradicional, porque ya es un aniversario más del Salón Los Ángeles que se festeja el día 2, pero nosotros vamos a estar el día 3 porque la fiesta pues la van a prolongar. La fiesta continúa, como dice el disco. Así es que quien no conoce Los Ángeles no conoce México, y que hay que ir a conocer el Salón Los Ángeles, aquí en un barrio muy popular que se llama la Colonia Guerrero, todo el mundo lo sabe, el día 3 de agosto. Y bueno, de ahí partimos a una gira también ya muy tradicional, que es ir a celebrar el Día de la Mamá a Costa Rica. Ya tenemos muchos años de estar yendo a ese maravilloso país al cual queremos mucho, y llegando, bueno, vamos a celebrar también aquí con nuestra linda gente de la tercera edad, aquí en el Palacio de los Deportes. Se va a hacer el día 22 de agosto. Así es que, amigos, ya más o menos ya tienen parte de la agenda de la Sonora Santanera, y por ahí nos veremos. Es que allá se festeja, el Día de las Madres, allá en Costa Rica se festeja el 15 de agosto, no el 10 de mayo, ahí es el 15, y cada año nosotros estamos yendo durante más de 40 años a celebrar el Día de las Madres a Costa Rica. Pues les agradezco en el alma, muchas felicidades por el Marquitos. disco, por la presentación en el Salón Los Ángeles y por la gira que arrancan por todo Centro y Sudamérica. Un verdadero placer. Gracias, Marquito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día a todos ustedes.